Hola jóvenes, bienvenidos a Cursos Propedéuticos Universitarios en Proceso. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de la célula. Entonces vamos a concentrarnos en la parte de la presentación para hablar al respecto. La clase pasada hablábamos de qué era la célula, los tipos de célula, también hablamos que existen dos tipos de célula que son procariota y eucariota, dentro de las cuales hicimos subdivisiones como que la eucariota podía ser planta o animal y las características que tenían tanto en similar como que las diferenciaban. Entonces vamos a hablar de dónde provino toda esta información, por qué sabemos tanto de la célula. Bueno, vamos a hablar de sus teorías y tenemos que tener en cuenta que al final del curso vamos a comprender lo que es la teoría abiogenética y biogenética, pero existirán postulados, que es lo que voy a presentarles ahorita, que significa como esas pequeñas contribuciones. No podemos decir, esta persona descubrió la célula, no. ¿Existe alguien que la observó por primera vez? Sí, claro, pero a lo que me refiero es a que vamos a presentar diferentes contribuciones que al final entre todos dan la teoría celular. Bueno, como tal, sí, el estudio de la célula tiene diferentes orígenes, diferentes teorías, comenzando con Zacharias Janssen. Mi mejor recomendación es que te aprendas los autores por su apellido. Entonces, Janssen creó el primer microscopio. Él no pudo observar las células por primera vez, pero creó el primer microscopio. Años después, Robert Hooke, primera persona importante, sí, publica un libro con dibujos y observaciones de lo que logró ver al modificar el microscopio y observó paredes celulares, muy importante, lo mencionamos la vez pasada, muertas de corteza de corcho. Le llamó celdillas, de ahí proviene la palabra célula, de las celdillas como él describía que encontró. Entonces Hooke vio por primera vez la célula. Posteriormente tenemos a Anton van Leeuwenhoek, que lo que hizo fue desarrollar otro microscopio un poco más avanzado y encontró en charcos a lo que llamó animáculos o charcos o estanques. Todo eso está relacionado con él porque observó a estas criaturas que parecían animales, de ahí el nombre, ¿sí? Los cuales son protozoarios provenientes del reino protista, ¿sí? Entre otras cosas como los glóbulos rojos, los espermatozoides y las bacterias. De ahí tendremos a Matthias Schleiden, ojísimo con Schleiden. Él estudió vegetales, ¿sí? Y vio que todos los vegetales estaban compuestos por células. Entonces Schleiden es uno de los que contribuye a decir que todo está hecho de células. Y principalmente él lo mencionaba porque él comenta, bueno, todas las células vegetales, o más bien todos los vegetales tienen células. ¿Por qué lo digo? Porque luego llegó Schwann. Si se dan cuenta, hay el patrón repetido del SCH en sus nombres, es Schleiden y Schwann. Entonces, entre ambos, sí, colaboraron. ¿Por qué? Porque Schwann por separado estudió animales, él era veterinario y concluyó que todos los animales están compuestos por células, de lo cual nace la teoría de Schleiden y Schwann, que debido a sus descubrimientos por separado, en conjunto lograron decir, las células son unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. O sea, todos estamos compuestos por células, debido a que Schleiden vio la parte vegetal y Schwann la parte animal, ¿sí? También tendremos como mención a Robert Brown, una persona muy importante. Brown descubrió el núcleo de la célula vegetal, ¿sí? Y logró dividir gimnospermas de angiospermas también en el mismo reino, pero a él se le adjudica el descubrimiento del núcleo. A Schleiden y Schwann decir que todos estamos compuestos por células por sus trabajos animales y vegetales. Posteriormente tenemos a Virchow, uno muy importante. Virchow dice, toda célula proviene de otra preexistente. O sea, Schleiden y Schwann ya habían dicho que todos estábamos hechos de células, pero aquí decimos toda célula proviene de una preexistente, que Weismann más adelante contribuyó también a esta teoría diciendo, todas las células actuales provienen de antecesoras antiguas. Entonces, tanto Virchow como Weismann ayudan a decir este postulado de que provenimos de otros seres vivos o de otras células preexistentes anteriormente. ¿Sí? Gracias a estas contribuciones, pues tenemos los 4 postulados o principios de la teoría celular. El primero que dice todos los seres vivos están constituidos por células, a esto se lo podemos decir a los chicos SSH, que son Schleiden y Schwann. Y la 2, toda célula proviene de otra célula por división de esta última, que principalmente se le adjudica a Virchow. Y el número 3, que es todas las funciones vitales ocurren dentro de las células, o sea, la célula es la unidad fisiológica o funcional de la vida. Y la número 4, que es cada célula contiene información genética completa, ¿sí? A lo mejor y aquí puedo tener nombres que lo adjudiquen, pero los otros dos no.
Y recuerda, sí, que Robert Hooke fue el primero en observar la célula. Entonces, en conjunto, por los aportes separados de cada uno de estos señores, fue que se logró tener la teoría celular actual. Y simplemente para agregar, recuerda que existen organismos unicelulares y pluricelulares. Unicelular nos vamos a referir a que solo tienen una sola célula, como las levaduras, por ejemplo, bacterias o, dependiendo del reino, sí puede ser eubacteria o arcaebacteria. Y posteriormente también las pluricelulares, que son organismos que requieren de más de una célula, muchas células que en conjunto ayudan a tener un organismo más grande como nosotros, por ejemplo. Y mencionar que hay organismos unicelulares coloniales, o sea que son unicelulares, pero se agrupan como en casitas. Si estuviéramos en una caja, cada puntito serían colonias de las mismas, porque viven en conjunto y se comunican entre sí, pero son individuos exclusivos unicelulares. Y bueno, para cerrar, pues la teoría celular, que proviene de todos estos postulados, pues dice: todos los organismos vivos estamos hechos de células. Estas células son las unidades básicas de la vida. Nacen de células preexistentes y la información hereditaria se pasa de una a una cada vez que se hace una duplicación. Podemos agregar que todos tienen compuesto químico básico y que la energía fluye entre ellos, pero son estas cuatro las principales. ¿Sí? Y simplemente remencionar una vez más la teoría endosimbiótica, donde decíamos, había una célula llamada Luca, ¿sí? Ancestral, que empezó a formar su primer núcleo, sus primeros retículos, y posteriormente se tragó una bacteria aeróbica. Cuando se traga esta bacteria aeróbica, se forma parte de ella, convirtiéndose en la mitocondria, ¿sí? Y esta da lugar a la célula animal. Pero por otro lado, en simultáneo o en algún otro momento, se dio a cabo la célula vegetal, ambas eucariotas. ¿Cuál fue la diferencia para la vegetal? Que ya tenía esta mitocondria, ya se había, digamos, tragado a esta bacteria aeróbica, pero posteriormente se tragó a otra bacteria que es fotosintética. Entonces le dio como tal el plasto, el cloroplasto. La vegetal vive con mitocondria y cloroplasto, a diferencia del animal, que solo es la mitocondria. Eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.